Bueno, vamos a la línea. Tenemos al candidato a senador por Yucatán, a Jorge Carlos Ramírez Marín. En la línea, Jorge Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Al contrario, muchísimo gusto. Un abrazo aquí desde Mérida. Jorge Carlos Ramírez, bueno, pues tú eres un candidato que llega finalmente del PRI. Y quiero empezar a hablar de esto porque aquí en Morena, pues hay mucha queja, crítica de los famosos chapulines. Incluso en algunas entidades aparecen hasta bardas que ponen un chapulín. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Finalmente el presidente señala que su partido ha crecido a base, el Morena originalmente, de invitar a políticos de otros partidos para que se sumen en el 2018, 2024, incluso en su libro lo escribe así. Pero ¿cuál es tu opinión finalmente como, supongo, receptor de estas críticas? Mira, en primer lugar, creo que tienen todo el derecho del mundo a, como decían, reservarse el derecho de admisión. Yo creo que los que lleguen a Morena es justo que sean analizados por arriba, por debajo, que se revise si efectivamente han cumplido con una trayectoria que más o menos empate. Puede ser que no estemos de acuerdo electoralmente en determinada época, pero que sí estemos de acuerdo en objetivos, en metas, en principios y sobre todo, pues hay de chapulines a chapulines, ¿no? Si tú metes nada más a alguien porque es hijo de alguien o porque tal circunstancia, pero si tú sumas a alguien que además trae un bagaje de historia, de trabajo, de coherencia, creo que vale la pena, porque se trata de ganar elecciones y ganar elecciones implica sumar votos. Y es bastante lógico, no conozco un partido que se dedique a restar votos. Entonces, todos estos que hoy arman estas campañas, yo creo que no entiendo por qué lo hacen, pero sí entiendo y me queda muy claro a quién quieren beneficiar. Y es una lástima que habiendo estado en Morena, pues supuestamente son parte de Morena, pues de plano empiecen a buscar cómo ayudar al candidato de la oposición, pero además ayudar al candidato de la derecha. Eso es lo que pasa aquí, que tu inconformidad puede ser muy grande, puedes exigir ver las encuestas, tienes todo el derecho, pero cuando ya empiezas a trabajar en contra del candidato de tu coalición, sabiendo que favoreces al candidato de la derecha, pues yo creo que también es justo que seas cuestionado y te pregunten, oye, ¿por qué lo estás haciendo? Oye, ¿por qué ahora gastas dinero y utilizas tanto tiempo en hacer esta campaña? ¿Por qué no hiciste campaña antes por los valores que defendía Morena? Seguramente hubieran salido muy bien en las encuestas, pero no. Ahora hacen campaña porque les conviene a ellos y a sus patrocinadores. Jorge Carlos, ¿cuál es la razón por la que al final tomaste la decisión de renunciar al PRI? ¿Fue la dirigencia de Alito y bueno, pues su forma realmente bastante barbajana de liderar? ¿Fue una pudrición ya en general del partido? ¿Fue el regreso de los dinosaurios con Beltrones que regresa? ¿Cuál para ti fue lo que más pesó de esto? Exclusivamente el hecho de que el partido decidiera renunciar a ser PRI y buscar a ser PRIAN, que descaradamente el partido renunciara a trabajar una búsqueda de consensos, primero internos y después con otras fuerzas que pensaran como nosotros y que se aliara descaradamente al PAN. La búsqueda de una alianza con el PAN sin revisar principios, sin revisar una programática, sin saber qué nos esperaría después, esa búsqueda, me queda muy claro, solamente obedece no a una coalición política, sino a una asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo. Quienes finalmente resultaron beneficiarios, tal y como yo lo dije, los mismos de siempre. Nadie está obligado además al disgusto. Pertenecer a un partido no es un dogma de fe de ninguna manera. Digo, personajes históricos importantísimos han pertenecido a muchos, pero
yo creo que nadie está obligado al disgusto. Y si ya no te sientes bien en un lugar, pues mal haces en insistir. Yo te voy a decir algo, mira, cuando me piden una explicación, les digo, es muy feo despertarte todos los días en la madrugada y sentir que te están clavando una espada en la espalda y efectivamente no quedarte a que esto suceda, no en tus pesadillas, sino en la realidad. Yo creo que es un derecho que nadie puede disputar o reclamar. No le debo nada al PRI, no me llevo nada del PRI, ni les pedí nada a cambio de quedarme. Así es que esta es una decisión en conciencia, desde mi punto de vista, en concordancia con la vida que yo he tenido. No podía apoyar al PAN, menos en Yucatán. Jorge Carlos, gusto en saludarte. Buenas tardes. Aquí Mauricio, escuchándote con atención. Gracias, Mauricio. Oye, en este asunto, Jorge Carlos, está el tema también de lo que se viene hacia el futuro. Tú vas por el Senado, la 4T pues está impulsando a los legisladores para seguir adelante con las reformas que ha impulsado el presidente, sobre todo también reforzar lo que es la reforma energética, ¿no?, que es un tema importante, y la reforma al Poder Judicial, varias de ellas en donde en el PRI estuvieron en contra, también el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué opinas tú de estas reformas? Pues las vas a apoyar, ya las pues has analizado todo este tema. ¿Qué podemos esperar de Jorge Carlos Ramírez cuando llegue al Senado con estas reformas que está impulsando el presidente? Como siempre puedes esperar mucho trabajo. Desafortunadamente algunos piensan que ser legislador por un partido o por otro implica que solamente te quedes a esperar que te mandan, pero ser legislador da la oportunidad de ser proactivo. Voy a poner un ejemplo. Nos criticaron mucho a un grupo de priistas que en su momento votamos a favor de la prolongación del servicio del ejército en materia de seguridad pública. Se recordarán ustedes los episodios. Sí, sí. Pero estábamos absolutamente en contra cuando llegó la propuesta. Y en cambio nos pusimos a trabajar, convencimos a la gente importante en la propuesta anterior para que revisara la nuestra y se convenció de que la nuestra era mejor. Y hoy no solamente tenemos al ejército dando seguridad en esos lugares donde es imposible que lo haga una policía local rebasada, sino que tenemos a un ejército que rinde cuentas, que va al Congreso, al Senado específicamente, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad, van a rendir cuentas, a dar un informe de lo que están haciendo con la autorización que les dio el Congreso. Lo mismo va a pasar con la reforma judicial. Hay una idea fundamental que consiste, y nadie puede estar en contra, en renovar al Poder Judicial, eliminar los riesgos de influyentismo. Antes podías decir que era un influyentismo económico, hoy el riesgo de que sea un influyentismo ligado al crimen organizado es muy alto, tal y como el sistema funciona actualmente. Necesitamos renovarlo. Necesitamos que de verdad la justicia sea expedita y de verdad sea para todos. Garantizar esto es la búsqueda de esa reforma y yo por supuesto estoy de acuerdo. Vamos a ponernos a trabajar en mejorar lo que llegue, en evitar que se cambie lo indispensable, lo esencial, porque a veces también ocurría eso. Le pasó mucho a otros presidentes y por eso el contraste con este. El presidente mandaba una iniciativa y con tal de que se aprobara, aceptaba que le quitaran toda la esencia a la iniciativa y entonces no se ganaba nada. Ahora han evitado que eso pase y algunos dicen es que no quieren que le muevan ni una coma. No, lo que no quieren es que a cambio del voto se sacrifique la esencia de la iniciativa. Pero ese justamente es el trabajo legislativo. Hablar, discutir, proponer, revisar, volver a proponer. A mí no me asusta porque lo he hecho durante mucho tiempo. 2 veces he sido
presidente del Congreso, y para que te elijan tienen que votar las 2/3 partes. Y para que te sostengas, tienes que ser realmente alguien que va procurando consensos y equilibrios. Esa es mi experiencia y sé que puedo aportar para eso, para que estas reformas salgan adelante, mejoradas o convertidas en lo mejor para el país. Por ejemplo, tú sí apoyas entonces la propuesta de que los ministros, jueces, magistrados sean elegidos por el voto popular, por el voto ciudadano. Yo acepto y estoy de acuerdo con esa propuesta. Tengo asegúnes en cuanto a los rangos, en cuanto a las formas, pero esto todavía no está revisándose. Cuando se esté revisando, lo veremos. Pero el hecho de que la sociedad determine quiénes deben tener a su cargo la justicia, estoy absolutamente de acuerdo. Jorge Carlos Ramírez Marín, pues allá en Yucatán gobierna el PAN, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues a través de Morena van a intentar, tanto a través con Huacho como candidato a gobernador, y bueno, tú y Verónica Camino que entras al Senado, pues superarlo, ¿no? Sin embargo, pues ahí Mauricio Vila ha sido un gobernador panista que de una u otra manera ha jalado con la 4T, ¿no? O sea, no ha sabotado el Tren Maya, al contrario, ha estado cerca de López Obrador. Obrador, la verdad es que lo elogia mucho. ¿Tú cómo ves la situación allá en lo local en Yucatán? Yo creo que Mauricio Vila ha sido muy hábil para hacer este movimiento de aparentar estar de acuerdo con la 4T y al mismo tiempo bloquear reiteradamente a cualquier oposición que no garantice el modelo económico, el modelo de desarrollo y lo que quiere para Yucatán. Y lo que quiere para Yucatán es una sociedad muy desigual. Es una sociedad que no tiene además precedente en el país. El lugar donde hay más diferencia de sueldos entre hombres y mujeres es Yucatán. Yucatán es además el lugar con el segundo lugar en sueldos más bajos en el país. Y en cambio tú ves muchos edificios nuevos de lujo, ves una importante inversión en cuestiones de lujo, pero quizá la mejor expresión de cómo son las cosas en Yucatán está en este dato que te voy a dar del Ayuntamiento de Mérida. El Ayuntamiento de Mérida gasta 36 millones de pesos en salud y 260 millones de pesos en difusión y propaganda. Entonces tú dices, Mauricio Vila es un gran gobernador. Bueno, Mauricio Vila es el gobernador, sin duda, que más ha invertido en su imagen, la difusión de sus programas y en el control de la opinión pública. Este es precisamente el gran reto de Morena. Y el presidente viene y lo elogia. Y sí, Vila sacrifica esa parte. No ha sido un gobernador pendenciero que entre en contencioso con el gobierno federal, pero aquí no hacen nada de lo que hace el gobierno federal. Por ejemplo, el acuerdo de salud, pues Vila no lo firmó. Por ejemplo, aquí no hay medicinas en los hospitales, aquí solamente hay 20 consultas por día en los centros de salud. Y eso sí, aquí Vila prácticamente fue el que hizo la vacunación y prácticamente le han dado carta o manga ancha. Pero bueno, yo creo que es el espíritu de presidencia posiblemente, ¿no? Pues si no das lata, pues ahí te vas. Bueno, Jorge Carlos Ramírez Marín, pues muchas gracias, ¿no? Y vamos a estar muy pendientes y atentos a la campaña que ya arrancó. Que tengas un buen día. Muchas gracias, suerte con tus fake news. Bueno, gracias. Así es que hasta ya no estaba hablando de cómo me photoshopearon un tweet y lo empezaron a difundir masivamente. Sí, lo vi, Nacho. Se pasaron. Ya me tocó también. ¿También te llegó? Me llegó, pero ya me tocó también. ¿Te acuerdas que cuando se estaba impulsando el partido de Ricardo Monreal, extrajeron una parte de uno de mis videos en donde yo decía que, bueno, pues el presidente Obrador dijo, no, pues si en Morena se ponen mal, yo acá me vengo con ustedes, ¿no? ¿Cómo se llamaba este partido del de Monreal? Fuerza por México, ¿no? Fuerza por México,
¿sí? Y entonces agarran ese pequeño extracto de como 5 segundos y lo empiezan a mandar en WhatsApp y le ponen el título, Obrador se cambia de partido, ¿no? Y me llegó como 30 veces ese mensaje por conocidos y amigos y así, y se viralizó de manera impresionante. Y sí, Nacho, se viralizan en WhatsApp. WhatsApp es la red social más importante de todas. Y sí, el tema es ese, que luego circulan mucho las noticias falsas. Entonces sí. Y es inevitable, ¿no? O sea, nosotros hacemos el material, los videos, los mensajes, y pues cualquiera los puede manipular, ¿no? Claro, pero aquí ponemos lo editaron, a mí sí lo hicieron en el Photoshop. Pero también es interesante estar señalando que al final utilizan, bueno, pues nuestra credibilidad, por eso lo mandan, ¿no? Por cierto, hablando también de las refinerías, que todo esto tiene que ver con finalmente el error de Xóchitl Gálvez de enfrentarse con los petroleros, o el presidente López Obrador habló, ayer comentó que iba a dar un reporte de las emisiones de Cadereyta, ¿no? Porque Xóchitl y Samuel García quieren cerrar Cadereyta porque según esto contamina muchísimo, más que Ternium, más que Cemex, más que Iberdrola. Entonces, hoy dio el reporte una subdirectora de Medio Ambiente de Pemex, y bueno, la verdad es que evidentemente desmiente todo esto. Vamos a verlo. La refinería Cadereyta, ubicada en Nuevo León, es la encargada del abasto de gasolinas, diésel con calidad de ultrabajo azufre, gas licuado, entre otros productos, a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y San Luis Potosí. Para el abastecimiento de agua, cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. En calidad de aire y como parte de los acuerdos del Plan Integral de Gestión Estratégica de Calidad del Aire, la refinería Cadereyta en los últimos años disminuyó su consumo de combustible en un 90% y para 2024, con la inversión programada, se eliminará el 100% en el mes de mayo. Desde inicios de la presente administración, siempre se ha cumplido con los parámetros establecidos en las normas ambientales. Como ejemplo, son los resultados de los monitoreos de emisiones realizados a la refinería por la compañía especializada Evaluación y Análisis Ambiental SADCB, avalada por la entidad mexicana de acreditación, donde todos los parámetros resultaron aceptables, es decir, dentro de los límites regulados. Y desde diciembre de 2018 a 2023, en la refinería Cadereyta, Pemex invirtió 10.162 millones de pesos y 2.571 para 2024, dando especial atención al medio ambiente con la rehabilitación de todas sus instalaciones, lo que ha incrementado su confiabilidad en materia de agua, aire y suelo. Sumado a lo anterior, el 8 de agosto de 2023, Pemex firmó un convenio de cooperación técnica con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y la empresa Adaptex. El objetivo es incrementar la eficiencia de las fuentes fijas de la refinería Cadereyta mediante la implementación de un control avanzado de procesos en la operación de sus calentadores. Se espera la reducción de gases de efecto invernadero en aproximadamente 30.888 toneladas de dióxido de carbono por año. Petróleos Mexicanos refrenda su compromiso con la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la comunidad. Seguiremos trabajando de manera responsable, en cumplimiento estricto a la normatividad vigente y por el bien. Y bueno, al final ahí se queda, ¿no? Revelado que pues Cadereyta no es tan contaminante como dicen. Sí, claro, contamina, como pues, es una industria, pero en los rangos normales y cumpliendo la NOM específica para su tipo de industria. Sí, es una discusión. Yo no sé, honestamente, en el análisis, qué tantos votos se pueda llevar Xóchitl Gálvez anunciando el cierre de las refinerías. Yo no sé si realmente sea una estrategia que va dirigida a los electores, más bien es una estrategia dirigida a los patrocinadores, a la gente que está metiéndole dinero a la campaña, de estos grandes intereses. Hoy el presidente sacó las gráficas de cuánto se importaba cuando él toma el gobierno en 2018, era como el 75-80% de combustibles. En este negocio de la importación de combustibles están metidos todos estos grupos
¿Por qué? Porque ellos son los que también hacen el huachicoleo fiscal, en donde declaran que no es combustible, sino otra sustancia, no pagan impuestos, tienen los contratos con las refinerías en Texas. Entonces, realmente a quienes les afecta es a ellos. Y estamos hablando de miles de millones de pesos, hasta de dólares. Entonces, pues lo que quieren ellos es esto, que se cierren las refinerías para seguir manteniendo vivo este negocio. Entonces no me queda claro realmente si sea para los votantes o sea para estos señores del dinero, los que le están metiendo dinero, porque ayer dijo que los partidos no la están financiando, les pidió ayuda. Pero bueno, el tema, mira, tan de mucho nivel es que, ¿sabes quién apareció para defender el discurso de Xóchitl Gálvez? ¿Quién? Pardinas, asomó la cabeza ya. El exdirector de Reforma. Da entrevistas, se presenta como coordinador de asesores de la candidata presidencial y sale a decir, no, claro que sí, hay que cerrar las refinerías porque estas no deben de estar instaladas ahí en las zonas urbanas, la contaminación y todo esto, ¿no? Y se echa todo un choro el día de hoy por la mañana con Ciro, pues criticando los dichos del presidente, obviamente, como es natural. Esto después de que sale un reportaje a 8 columnas en Reforma, en donde dicen que se tiene grandes pérdidas por la refinación de combustible. Entonces, es este discurso que está impulsando este grupo de Xóchitl y... Digo, yo no sé qué tan conveniente sea. Ya de entrada ya perdió decenas de miles de votos de los petroleros.